Hebreos capítulo 2 y comenzando el capítulo. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Si tú nunca has leído estos textos, si tú los escuchas por primera vez, con detenimiento, si yo te pido incluso, hermano, dígame el punto principal de estos tres textos, de lo que Dios nos quiere revelar o decir a través de estos textos, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es el punto principal de estos tres textos? Porque eso es de lo que vamos a abordar, o hemos estado abordando desde el miércoles hasta aquí. Fíjate cómo dice el texto 1, dice, por tanto. Un por tanto es a consecuencia de lo que ya he dicho antes, entonces tomen en cuenta esto que les digo ahora. ¿Qué es lo que él ha dicho antes? Bueno, en el capítulo 1 y versículo 1, lo que él ha dicho antes y a lo que se refiere cuando él dice por tanto, capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el escritor de Hebreos? Mira, nos quiere decir, atendamos a la palabra que Dios nos ha hablado, porque Dios nos ha hablado ahora a través del Hijo, que se llama Jesucristo. Él dice, en otro tiempo nos habló de otras maneras y a través de otros personajes, como lo son los profetas. Pero ahora en los postreros días, en los últimos días, Dios nos ha hablado y nos sigue hablando a través del Hijo. ¿Ven, hermanos? Entonces, es ahí donde él dice en el capítulo 2, por tanto, si Dios nos ha hablado a través de su Hijo, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué crees tú que quiere decir ese texto cuando dice que con más diligencia atendamos? ¿Que solamente prestemos atención, como dice la palabra? No, que lo que Él nos ha dicho, hermano, nosotros lo escuchemos, nosotros lo analicemos y nosotros lo pongamos en práctica. Y en una palabra, ¿cómo podríamos definir esa acción que he estado diciendo? ¿Cómo? Atender, obedecer. Amén. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos dice es que con más diligencia obedezcamos a las cosas que hemos oído. No nos puede decir nada más, pon más atención, como entiende mejor lo que Dios te está diciendo, sin que Él tenga la intención de decirlo. Entiéndelo para que entonces lo puedas llevar a cabo. Por lo tanto, eso es lo que Él nos quiere decir. Y luego el versículo 2 Él dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, fíjate, la palabra dicha por ángeles fue firme. ¿Ven? Porque Dios le dio esa palabra a los ángeles, no nació de ellos mismos. Dios envió a ángeles para dar algunas palabras de juicio y ese juicio llegó. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciadamente o primeramente por el Señor? Y en el capítulo 1, este escritor de Hebreos hace una comparativa entre la posición de los ángeles y la posición del Hijo. Y en unos versículos él exalta a un mayor lugar la posición del Hijo. Entonces, si en este capítulo 2 él está diciendo que si la palabra que hablaban los ángeles fue firme, y él ya dejó en claro que el Señor Jesucristo como Hijo está más alto en cuanto a posición que los ángeles, dime, ¿no será más firme lo que él hable, lo que él determine, lo que él anuncie? Sí, sin duda. Por lo tanto, su consejo es, tenemos que prestar mayor atención y obedecer las cosas que previamente ya hemos nosotros oído. Amén, hermanos. Entonces, ese es el llamado de la predicación del miércoles y de la continuación del día de hoy. ¿Cuál? Hermanos, tenemos que ser más obedientes. Esa es la palabra. Tenemos que ser más obedientes. Tenemos que indagar sobre la obediencia. ¿Es fácil obedecer, amados hermanos? Sinceramente, ¿es fácil obedecer? No, ¿por qué será que no es fácil obedecer, mis amados hermanos? Nosotros el miércoles pasado
para poner en contexto, estuvimos hablando de la desobediencia para ahora poder hablar de la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan algo de lo que hablamos de la desobediencia? Bueno, dijimos que la desobediencia es algo común para todas las personas. No es algo específico que digan, este sector de la sociedad es desobediente y este otro sector de la sociedad no lo es. No, es común para todos. ¿Por qué? Bueno, porque después de la caída, mis amados hermanos, después de que Adán desobedeció, hay cuenta que él abrió la puerta para que todos los seres humanos tuviéramos la tendencia, y la tenemos, a ser desobedientes. Por eso nosotros leímos el miércoles pasado en Romanos, como hay texto donde dice que por cuanto todos pecaron, texto donde dice que no hay justo ni aun uno, donde dice todos a una se desviaron, todos se hicieron inútiles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué, hermano? Porque la desobediencia es algo común a todos. O si no, hermano, levante por favor la mano si usted puede proclamarse como una persona que a los años que tiene al día de hoy usted ha sido una persona 100% y totalmente obediente. ¿Quién pudiera levantar la mano? ¿Por qué? Porque la desobediencia es algo común. ¿Y dónde radica la desobediencia, hermano? Bueno, radica, nosotros definimos un poquito lo que es desobediencia y dijimos que la desobediencia es la no aceptación a la sumisión. Ese es el detalle. La obediencia a mí me presupone que yo me sujete a esa obediencia o al que está determinando lo que yo tengo que ser obediente. ¿Amén? Que yo me sujete. Por eso la desobediencia es la no aceptación a la sumisión ante la voluntad, designio y propósitos de lo establecido o de aquel que lo establece. En este caso estamos hablando de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué yo soy desobediente? ¿Por qué tú eres desobediente? ¿Por qué la persona en general es desobediente? Bueno, porque en su interior tiene una negativa, una resistencia a someterse a la voluntad de alguien más. ¿Amén? Siempre se pretende hacer la voluntad de uno, los designios de uno, el pensamiento de uno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es ahí donde radica la desobediencia. Ahora, nosotros también vimos el miércoles que no solo es común la desobediencia siempre es, escúchalo bien, siempre es castigable. Siempre. No puedo decir que siempre es castigada, porque hay casos que quedan impunes en nuestro sistema. Pero siempre es castigable, porque si no son castigados en esta vida, serán castigados cuando den cuenta delante del Señor. Entonces la desobediencia siempre, en todos los casos, siempre es digna de castigo, es castigable. Nosotros tenemos que tener en cuenta eso, hermano. ¿Para qué? Para no mirar con delicadeza a la desobediencia. No es un acto mínimo delante de Dios, hermano. La desobediencia no es algo que Dios pase por encima. Nosotros leímos el miércoles un caso en el Antiguo Testamento donde decía que si una familia, padre o madre, tenían un hijo desobediente, ¿te acuerdas qué es lo que tenían que hacer? Sacarlo. Primeramente le castigaban con azotes, con cuerdas. Y si ese hijo seguía en esa actitud, porque la desobediencia es una actitud, ahorita lo vamos a ver. Si ese hijo seguía en esa actitud, esos padres de familia tenían que venir con los ancianos del lugar y decirles, tenemos un hijo desobediente, ya le hemos castigado y no entiende. Es más, es borracho, es glotón, es ocioso. Y luego, ¿qué tenían que hacer? Se tenía que sacar a ese hijo, hermano, fuera de la ciudad, fuera de su casa, y era muerto a pedradas, hermano. Y era una ley que Dios había determinado. Y nosotros preguntamos el miércoles, ¿por qué esa severidad? Él no fue un asesino, él no fue un secuestrador. Dice que era borracho y glotón, y para muchos eso es algo normal. Pero en ese tiempo Dios decía, él tiene que ser muerto. ¿Por qué tan severo? ¿Es acaso Dios cruel? No, es que, hermano, la severidad es lo único que puede apartar la desobediencia de nosotros y de nuestros hijos. Y tú puedes verlo en tus hijos también. Nuestros hijos, hermano, nos van midiendo. ¿Cuán blandos somos? ¿Cuán decimos, te voy a castigar de esta manera y no lo cumplimos? ¿Qué es eso para un hijo? Esa es una oportunidad de que lo siga haciendo, porque al cabo mi papá no lo cumplió. Y decíamos el miércoles, si a un lado de la casa donde apedrearon a ese joven por ser desobediente, viviera otro joven, ¿tú crees que no se sujetaría a sus padres después de ver el ejemplo del vecino? Claro, porque la rigidez provoca obediencia. Entonces, hermano, la desobediencia es algo común
es algo que viene porque no nos gusta por naturaleza sujetarnos a alguien más o estar debajo de alguien más. Siempre queremos nosotros tener la autonomía de dirigirnos como queramos. Y también vimos el miércoles que la desobediencia es algo castigable. También leímos, hermano, que no lo voy a decir para descarga tuya o mía y decir, bueno, por eso es que soy desobediente. Nosotros dijimos que este mundo es desobediente porque este mundo opera bajo una influencia. ¿Se acuerdan que leímos un texto en Efesios 2? Dice que entre los cuales estábamos nosotros como desobedientes tiempo atrás, porque seguíamos la corriente de este mundo, ¿se acuerdan? Y dijimos que esta corriente de este mundo se mueve así porque hay un espíritu que se mueve en este mundo. Y yo ponía el ejemplo de decir, es como si nosotros viéramos un río que va con un caudal desbocado. Si tú te metes a ese río, ¿qué va a pasar contigo? Te va a llevar la corriente. Bueno, la corriente que mueve y dirige este mundo es una corriente fuerte. De tal manera que si tú ingresas ahí, va a arrasar contigo. Y entonces nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿y qué posibilidad tengo yo como cristiano de no entrar en esa corriente? Si esa corriente está todo lo que da. Bueno, nosotros leímos un texto que nos da esperanza. En 1 de Juan nosotros leímos un texto que dice que para eso apareció el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Dice, para deshacer las obras de las tinieblas. Así que si las tinieblas representadas por Satanás es quien hace la influencia para desobedecer, cuando Cristo llega a la vida de una persona, Cristo corta esos circuitos de tal manera que tú puedas ser una persona diferente, de tal manera que tú puedas ser una persona con la capacidad de obedecer, porque Dios va a estar a tu lado. Amén, hermano. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que nosotros estuvimos analizando el miércoles en cuanto a la desobediencia. ¿Para qué? Para poder nosotros entrar de lleno a la obediencia. Así que como conclusión del miércoles, mi amor hermano, joven, no minimices la desobediencia, no la veas como algo como que no, porque una desobediencia, si tú lo piensas bien, es un desafío delante de Dios. ¿Qué es un desafío, mis amados hermanos? Un reto. ¿Amén? Es un reto. Cada vez que nosotros aceptamos una desobediencia o una conducta desobediente en nuestras vidas a los mandatos de Dios, hay cuenta que nos estamos poniendo abiertamente contra el cielo y le decimos, yo te desafío a ti, porque tu voluntad que tú estás expresando en tu palabra, yo no la acepto y yo voy a vivir de otra manera contraria a lo que tu palabra me indica. Amén. Entonces una desobediencia es un reto. Yo no me atrevería, hermano, a retar a un boxeador de peso pesado y decirle, te reto. Yo no me atrevería porque sería algo completamente ilógico e incongruente de mi parte. Bueno, es más ilógico cuando yo me pongo a retar a Dios. Y cuando yo soy desobediente o cuando soy partidario de la desobediencia, eso es lo que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que hoy vayamos o que entremos, hermano, con detalle a lo que es la obediencia. ¿Amén? Bueno, como leímos en estos versículos, se nos habla la intención del escritor de Hebreos. Él quiere que nosotros atendamos con más diligencia. Él quiere que nosotros tomamos en cuenta que Dios ha hablado a través del Hijo. Bueno, yo quiero que vayamos ahí mismo en Hebreos, unos capítulos más adelante. Vayamos hasta el capítulo 12 y veamos cómo es que nosotros vemos la obediencia. ¿Tú cómo la ves, hermano? ¿Cómo te parece a ti la obediencia cada vez que te es propuesta en la palabra de Dios? ¿Como algo sencillo? ¿Como algo, ay, sí, Dios, ¿en qué más quieres que te obedezca? Mira, fíjate cómo la misma palabra se define a sí misma. Leamos, por favor, en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 7 en delante. Amén. Lo que dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Y vaya que caen como anillo al dedo al día de hoy que estamos festejando. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Amén. Bueno, entonces esta palabra es para ti. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos sus participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjate lo que dice la palabra. Si Dios no se preocupara por ti como para disciplinarte, que la disciplina va enseñanza, dirección, corrección, castigo si es necesario, eso va dentro de la palabra disciplina, porque al final de cuentas, disciplina
es que tú quieras, o más bien que se te intente enseñar algo, que se te intente moldear. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos soy participante, entonces soy bastardo, si no digo. Hermanos, si yo digo, hermanos, ¿cuántos de ustedes son bastardos de Dios? A ver, ya nadie dice, amén, porque a nadie nos gustaría definirnos de esa manera, ¿verdad que no? A todos nos gusta definirnos hijos de Dios. Bueno, entonces, si somos hijos de Dios, tienes tú que saber que la disciplina es parte del amor de Dios hacia tu vida. ¿Amén? No puedes aceptar la generosidad solamente como parte del amor de Dios hacia tu vida. El amor de Dios tiene diferentes aristas y una de ellas es la disciplina. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿cierto o no es cierto? A su método y los venerábamos, a sus capacidades. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí está, hermano, la definición del propósito de la disciplina de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué Dios nos disciplina? ¿Por qué Dios nos enseña? ¿Por qué Dios nos quiere obedientes? Bueno, aquí lo dice bien claro, dice, para que participemos de su santidad. Dios quiere, hermano, que tú seas partícipe de cualidades que son solamente de Él. Él quiere que tú participes, que tú seas heredero de cosas que solamente le pertenecen a Él. Pero Él dice, nada más que así como tú vienes, así como tú estás, tú no puedes participar de mis características. Por eso yo te tengo que enseñar, yo te tengo que discipular, yo te tengo que adiestrar de una manera que tú tengas la capacidad de poder disfrutar las cosas que son mías, como en este caso, dice, para que participemos de su santidad. Amén, hermano. Mira, Él es un Dios santo, la Biblia lo recalca muchas veces, y nosotros no lo somos. Pero cuando nosotros queremos algo de Él, nos podemos acercar en oración a Él. Y sabes que no somos fulminados, porque mereceríamos ser fulminados porque nuestro pecado no convive, no cohabita, no es congruente con su santidad. Mas sin embargo podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está disciplinando nuestras vidas para que podamos participar de Él. Entonces la disciplina, como dice en el último texto que quiero que leas, en ese versículo 11, fíjate cómo la misma Biblia define el cómo nosotros vemos a la disciplina, o a la enseñanza, o a la obediencia, como le quieras tú llamar. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿Sí es cierto, joven? ¿Sí es cierto, familia? Cuando tus papás te quieren dar reglas y esas reglas a ti te parecen tal vez no las óptimas, ¿sí sientes como que, ay, mamá, ¿por qué hasta las 10 si puede ser hasta las 12? ¿Por qué solo este día si puede ser todos los días? ¿Ven? Entonces fíjate cómo la misma Biblia define cómo nosotros pensamos de la disciplina o de la obediencia. Es verdad, dice la palabra, que ninguna disciplina al presente, dice, parece, no dice que sí lo sea, dice, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Escucha, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces la misma palabra nos define, hermano, que la obediencia para nosotros no es algo como que sea lo que más anhelemos en esta vida, ni tampoco lo que más anhelemos de Dios. A Dios, ¿cómo quiero obedecerte, Dios? No es algo que nazca en nosotros el deseo enorme por ser personas obedientes delante de Dios. Más bien, como dice este texto, pareciera como que ser obediente fuera causa de tristeza. ¿Por qué? Porque ser obediente es ceder algunas áreas de mi vida que yo estoy muy añejado a ellas, y yo estoy muy abrazado a ellas. Amén, hermano. Por ejemplo, el que bebe, si la palabra en cierto momento le indica ya no bebas, ¿va a sentir alegría o va a sentir tristeza de que la palabra le diga ya no bebas? ¿Qué va a sentir? Va a sentir tristeza porque va a decir, ¿cómo? Esto no es congruente con lo que yo vivo, con mi manera de pensar. Pero dice, espérate, para que después tú veas las consecuencias que te va a traer a tu vida el ser obediente. Tú espérate un poco. Claro, al presente, en el momento, parece ser causa de tristeza y de no aceptación. Entonces, este punto lo que yo quiero que veamos en estos versículos es cómo naturalmente nosotros, aunque somos cristianos, no vemos con buenos ojos la obediencia. ¿Bien? Naturalmente la vemos como pesada, la vemos como algo... Pero ¿sabes por qué la vemos así, hermano?
Porque realmente no entendemos la naturaleza de la obediencia, de la que Dios nos llama a que seamos obedientes. No la entendemos. Fíjate bien, no es Dios, un Dios que demande obediencia de nosotros para que no se nos olvide quién es el jefe. No es por eso que Él quiere que seamos obedientes, para que no se nos olvide que Él está arriba y nosotros abajo, y que nosotros nos debemos de sujetar a Él. No es por eso que Él quiere que nosotros seamos obedientes. Nosotros necesitamos comprender verdaderamente el propósito de Dios en que nosotros seamos obedientes, y yo quiero que tú lo veas. Yo quisiera que tú fueras conmigo a Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8 y versículo 9. Hablando Dios, dice: guardad pues todos los mandamientos, bueno, está hablando Moisés, perdón. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Escucha, para que seáis fortalecidos. No dice para que no se nos olvide que Dios es el mero mero, no. Hermano, la obediencia que Dios demanda de nosotros está ahí por un propósito. ¿Y sabes qué? Tu propio bienestar. Para eso Dios nos hace demandas de obediencia, para que a través de la obediencia tú tengas bienestar. No es un llamado que Él hace para que Él siga estando arriba. Él siempre va a seguir estando arriba, seamos o no seamos obedientes. Amén. Reconozcamos o no reconozcamos su autoridad, Él siempre va a estar arriba. Entonces no es por eso que Dios demanda obediencia. Escucha bien cómo dice este texto: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Escucha, para que seáis fortalecidos. Entonces, cuando Dios determina obediencia para nosotros, o demanda obediencia para nosotros, lo hace, hermano, para que a través de la obediencia tú puedas ser bendecido, tú puedas ser fortalecido. Escucha lo que sigue diciendo: y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Escucha el siguiente versículo: y para que os sean prolongados los días sobre la tierra. Él está diciendo: yo les estoy pidiendo que sean obedientes para que los días les sean prolongados sobre la tierra que les voy a dar. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito detrás de la obediencia que Dios tiene para nosotros? El que seamos como robots sumisos a Él. El que no se nos olvide que Él es el mero mero y tengamos nuestra conciencia cautiva a Él. Eso no es. El propósito de que seamos obedientes es que seamos bendecidos, amados. Por eso Dios da instrucciones, órdenes, leyes, para que nosotros, al obedecer sus leyes, nosotros, hermanos, seamos los primeros que seamos bendecidos y tengamos provecho en ello. Fíjate cómo dice ahí: para que os sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró a vuestros padres que habría de dar. Nosotros leemos en las Escrituras que después de que Dios les dio una tierra, la tierra de Canaán, que después se llamó la tierra de Israel, nosotros vemos que cientos de años Dios los echó. ¿Por qué los echó, hermano? Porque fueron desobedientes. Entonces la desobediencia de ellos frustró, canceló los propósitos de Dios que tenía para ellos, como dice en este versículo, para que sus días sean prolongados en la tierra que les doy. Por ejemplo, hermanos, cuando la palabra de Dios le da una indicación a un joven, por ejemplo, se me ocurre: obedece a tu padre, a tu madre. Y el padre le dice: oh, no vas a salir hoy, un sábado. Y entonces el joven dice: ¿cómo de que no? No me puedes detener. Y sale. Y resulta que en la madrugada, hermano, tiene un accidente con sus amigos y muere. Porque hay casos, no le estoy inventando este caso, es un caso que pasa casi cada fin de semana. Amén. Y la desobediencia fue la no aceptación a la palabra que Dios le estaba dando, que se sujetara, y sus días, hermano, dejaron de ser prolongados sobre la tierra. ¿Fue un castigo que Dios le dio? No, no fue un castigo. No fue un castigo, simplemente fue una rebeldía que él tuvo ante la voluntad de Dios que le había expresado para que sus días fueran prolongados. Y muchas de las veces cuando nos pasa algo malo, ¿sabe a quién es el primero que culpamos? ¿A quién, hermano? Dios. Si Dios fuera bueno, no hubiera permitido que esto me pasara. No, Él quería que eso no te pasara, por eso te expresó su voluntad, por eso te dio sus mandatos, para que eso no te pasara. ¿Pero qué hiciste? Los atropellaste, los ignoraste. Entonces, ahora que te viene la consecuencia de la desobediencia, ¿por qué culpas a Dios? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces, nosotros debemos entender la naturaleza de los propósitos de la obediencia.
La obediencia nos es pedida, nos es requerida, pero es para nuestro propio bien, amados hermanos. Nosotros no vemos así con estos ojos la obediencia. La vemos como, ¡ay, qué pesado! Otra vez. ¿Quién no sabes que Dios te quiere bendecir con lo que Él te pide? Ese es el propósito. Y si no, mira, avancemos a Salmo 119, del 1 al 3. Dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes? Dice, los que andan en la ley de Jehová. Ahora, ¿qué es andar en la ley de Jehová? ¿Es conocerla? No, andar es oírla, conocerla, y es vivirla, es seguirla, es caminar en ella. Por lo tanto, podemos definir que está hablando de los que son obedientes a la ley de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Para que tú no digas, bueno, yo voy a la iglesia, yo soy de los que andan. Bueno, si tú estás obedeciendo, sí. Pero si tú solamente vas a la iglesia para decir presente, aquí estoy, pero no hay la intención de obedecer, pues tú no andas en la ley de Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Por eso tengo que hacer esa diferencia. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Escucha el por qué. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Por qué es que dice la Biblia que ellos no hacen iniquidad? ¿Qué es que acaso se convierten en perfectos? No, no es eso, sino que la palabra que ellos están escuchando, la disposición que tienen ellos en guardar esa palabra, es la que los priva, es la que les impide que caigan en esas iniquidades. ¿Por qué? Porque las están conociendo, y están conociendo que no son agradables delante de Dios. Entonces, hermano, es mucho más óptimo alguien que esté en continuo contacto con la palabra de Dios, que ese se ha guardado de caer en pecado, en iniquidad. ¿Por qué? Porque la palabra le está acercando al estar morando en su vida. Por eso es que dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No porque sean perfectos de naturaleza, sino porque la palabra les va indicando qué cosas sí, qué cosas no. ¿Estamos de acuerdo? Avancemos al versículo del 4 al 6. Dice, tú encargaste, le está hablando Dios, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¡Ay, qué pesado! Pero dice el escritor, ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces dice él, entonces, una vez que yo guarde tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuántas veces nuestras vidas han salido avergonzadas, hermano? En muchos ámbitos y en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, hermano, si yo me gusta ser una persona que sustrae lo que es mío, para no llamarle de una manera, ¿amén? Si a mí me gusta ser una persona que sustrae lo que no es mío, a modo de vida y a modo de ganarme las cosas fácilmente, ¿qué ocurre cuando soy descubierto? ¿Qué ocurre, hermano? Cuando estoy en un video y suben ese video a la internet y todos mis vecinos y toda la congregación me ubica que soy el del video, ¿cómo quedo yo? Avergonzado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? Dice, entonces, cuando yo guardaría esos estatutos, dice, entonces no sería yo avergonzado, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces, la instrucción, ¿para qué me es dada, hermano? Para que yo no sea avergonzado, para que yo viva una vida agradable. Entonces, te das cuenta que el problema no es la obediencia, no es la instrucción, es el cómo yo la veo. Yo la veo como algo que me harta, como algo que me es pesado. Pero en realidad Dios me la ha dado para que sea algo que guarde mi vida, que guarde mis pasos, que guarde el cómo vivo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Él dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén. Si tú atendieras y yo atendiera prácticamente, no solamente de leída, sino prácticamente la palabra de Dios, mi vida fuera guardada de muchos dolores, amén, de muchas caídas, de muchos tropezones, de muchos lamentos, amén, porque yo estaría siguiendo la instrucción que me lleva por el camino de no ir por esos lamentos. Es bien sencillo para ejemplificar. Es como si tú quieres ir, hermano, a Chihuahua o a Mazatlán. Y entonces tú sabes que hay una autopista por la cual tú puedes ir de manera más segura. ¿Por qué? Porque ahí hay agentes que te vayan cuidando. Porque ahí hay carreteras lineales. Porque ahí hay una avenida de ida y hay otra muy separada que viene de regreso y no te entremezclas. Amén. Y también sabes que para llegar al mismo destino hay una carretera libre.
Solamente que la diferencia es que por la autopista tú vas a tener que pagar un costo y por la libre tú no tienes que pagar. Entonces dices, no, a mí no me gusta pagar nada. Y yo me voy por la libre, donde hay riesgos, donde hay baches, donde hay ida y vuelta así frontalmente, donde tantos accidentes pueden pasar, tantos riesgos, entonces yo me voy por ahí. ¿Amén? Y luego llega el contacto, ¡pum! ¿Qué pasó? No, es que el otro no tuvo precaución. No, es que la precaución tú no la tuviste desde el momento en que elegiste irte por esa vía. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la otra vía era mucho más segura. Entonces, la vía de la obediencia es eso, hermano. La vía de la instrucción es un camino seguro que Dios ha trazado para nosotros. Pero muchas veces, ¿qué hacemos, hermano? Como se tiene que pagar un costo ahí, y no monetario, sino ¿cuál costo tengo que pagar ahí? El costo de, primeramente, someterme a la voluntad de alguien más y le traes a un amigo. Entonces yo digo, no, yo me voy por la libre. Y tú parece que avanzas kilómetros y parece que te vas saliendo con la tuya porque dices, no me ha pasado nada, no me ha pasado nada. Pero el riesgo está incluso a 1 kilómetro de llegar a tu destino. Ahí puedes quedar. Para eso Dios nos ha trazado la obediencia, para que sea un camino seguro, benévolo para nosotros. Y qué mejor que su palabra es la que nos testigo de eso. Mira lo que dice en ese mismo salmo, pero solamente avancemos al versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo les he preguntado a jóvenes que se están preparando en una carrera, amén, jóvenes que están haciendo lo que les corresponde al día de hoy. ¿Saben cómo les va a ir de aquí a 10 años? Si Dios les presta vida. ¿Saben cómo les va a salir la pareja con la que se van a casar? No saben, ¿verdad que no? Pero dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿con qué limpiará ese camino que le viene por delante de riesgos, de peligros? Dice bien claro ese versículo, con guardar tu palabra. Así que joven, jovencita, si tú quieres tener una vida productiva, ya sea en el área que te vayas laboralmente a desarrollar o en una familia que vayas a formar, si tú guardas la palabra de Dios, tú estarás asegurando que tu matrimonio sea un matrimonio virtuoso. Que tus hijos el día de mañana sean hijos virtuosos, que tu oficio, tu carrera sea benéfica para ti. Pero si tú no guardas la palabra de Dios, por más que tú te esfuerces, tú no estás asegurando, porque la Biblia dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Únicamente con guardar su palabra. Por lo tanto, jóvenes, vayan abonándole a su día de mañana. Vayan abonándole, ¿cómo? Guardando la instrucción que la palabra de Dios les está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice también el versículo. Ya leímos el 9, el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos guarda de pecar contra Dios, hermano? Palabra. Su palabra. ¿Dónde? Guardada y morando en mi corazón, porque cuando llegue la tentación, el ofrecimiento, yo puedo echar mano del texto que guardé en mi corazón, lo puedo sacar y puedo identificar, ah, no, eso que me viene como ofrecimiento, eso es algo que no le agrada a Dios. Pero si yo no tengo la palabra de Dios morando en mi vida, ¿de dónde puedo echar mano? Voy a echar mano de la vida de los otros compañeritos, voy a echar mano del consejo que me dio el amigo, y tú sabes que los consejos de los amigos no son los más prudentes. O al menos no si los pones en comparación con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber, amados hermanos, que la palabra de Dios nos es dada para nuestro provecho. O la instrucción es para nuestro provecho, no para apachurrarnos y que alguien nos quiera estar sometiendo. No, mis hermanos. ¿Tú a quién le harías más caso, hermano? Si tú vas a una dirección, si tú vas a Tijuana, por decirlo así. ¿Tú a quién le harías más caso? ¿A uno que jamás ha ido a ese lugar, que no sabe por dónde llegar? ¿A uno que cada semana va y viene? ¿A quién le harías caso? Pues al que sabe, ¿no? El camino. Bueno, Dios es el que sabe el camino, por eso Él es el que nos aconseja. Por eso la obediencia debería ser para nosotros un privilegio de que alguien nos esté marcando el por dónde caminar de manera segura. Pero desafortunadamente, como ya nos dijo la palabra en Hebreos, nosotros vemos a la disciplina como algo que no es motivo de alegría, sino de tristeza. Entonces lo que tenemos mal, hermano, es la óptica con la que vemos nosotros a la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que leas conmigo un texto ahí también en Salmos. El 107. Busca versículo 8. Fíjate cómo dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma
hambrienta. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? ¿Sí hace eso Dios, hermano? ¿Sí sacia Dios el alma hambrienta? Él lo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por eso dice, alaben la misericordia de Jehová. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Hasta ahí me detengo. Dígame si son características deseosas por parte de alguien. Deseables. Fíjate, algunos moraban en tinieblas. ¿A ti te gustaría, hermano, que por un mes no hubiera luz en tu vivienda? Dice, algunos moraban en tinieblas. Dice, y en sombra de muerte. O sea, todo el tiempo su vida estaba a un tris de la muerte. Había sombra de muerte sobre ellos. Y no solo eso, aprisionados en aflicción y en hierro. Hermano, ¿a alguien le gusta vivir aprisionado de cualquier índole? Pues peor aún, aprisionado en aflicción. O sea, que tú te levantas y hay aflicción en tu rostro y en tu vida. Que tú te duermes y te duermes con la misma aflicción. Que es domingo y tienes aflicción. Que es lunes, que es enero, diciembre y tú tienes aflicción. ¿Tú crees que es algo grato? ¿Eso es algo deseable? No, dice, dice, aprisionados en aflicción y en hierros. Y luego nos va a decir el motivo. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esa condición, amados hermanos? La no obediencia. El escuchar la instrucción, el escuchar el consejo, y dice, no, ese texto a mí no me agrada. Eso yo no lo quiero y lo rechazo. Bueno, cuando tú y yo rechazamos voluntariamente el consejo de Dios en nuestras vidas, estas son las consecuencias. Y este es el camino y el destino hacia donde estamos caminando. Amén, hermano. Por eso dice claramente, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Quién quiere vivir así, hermano? ¿Quién dice, dónde es esa dirección, hermano, para ir a buscarla? Yo creo que nadie nos atreveríamos. Pero ve la misericordia de Dios. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿No es maravilloso el Dios que le tenemos? Por lo tanto, la instrucción, hermano, la obediencia es el camino que Dios nos ha trazado para nuestro propio bienestar. Entonces, ¿por qué somos a veces tan cabeza dura? Discúlpeme la palabra. En tener la instrucción de Dios en nuestra vida y decir, no, eso no, yo no quiero, yo no estoy dispuesto, a mí no es para mí, no es mi tiempo. Cuando claramente la palabra se está definiendo a sí misma. ¿Por qué la instrucción? ¿Estamos de acuerdo, hermano? No se me ponga triste, hermano, no se me ponga serio. La palabra que hoy quiero hablar a usted es para que usted diga, yo quiero ser obediente. Yo voy a esforzarme por ser obediente. Ahora, la obediencia, mis amados hermanos, es una disposición, es una determinación. ¿Sí? Más que si puedo o no puedo, la obediencia radica ¿en dónde, hermano? ¿En dónde, hermano? En si quiero o no quiero. ¿Dónde dice eso, mi hermano? Acompáñame a Josué 24, verso 23 y verso 24, a ver si no es una determinación del corazón. De quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, fíjate lo que el pueblo respondió: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Es una determinación, porque el pueblo aquí está diciendo, lo haremos, amén. No está diciendo, oye, es que no nos podemos quitar, es que está muy pesado. Está hablando de los dioses falsos. No nos quitan de su vida. ¿Por qué? Porque no nos quieren quitar de sus vidas. Hermano, hay pecados en nuestras vidas que están ahí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los hemos dejado ahí, porque no los hemos querido quitar, porque plácidamente se han acomodado en un rinconcito de nuestros corazones y ahí les hemos dado asilo y no los hemos querido quitar. Y hemos permitido la desobediencia en nuestras vidas, aunque la desobediencia, como dijimos el miércoles, sea nuestro voto a favor de Satanás. Porque ¿quién inspira la desobediencia? Satanás. Y cada vez que nosotros añejamos una actitud desobediente en nuestras vidas, hay cuenta que estamos como con el compadre bien abrazado de Satanás, porque él es desobediente y nos está influenciando, y nosotros ahí sí queremos estar. Entonces no es poca cosa el ser desobedientes. Ellos rápidamente dijeron,
Versículo 24, dijeron: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Por qué? Porque es una determinación del corazón. Gloria a Dios, porque ahora en Cristo, hermano, cuando no teníamos a Cristo, no teníamos la capacidad de decirle no a la desobediencia, porque éramos esclavos. Así que la desobediencia era nuestro pan de cada día, quieras o no. Pero ahora en Cristo fuimos libertados, hermano, de que tengamos que obedecerle a la desobediencia. Ahora en Cristo tú tienes la libertad para cuando la desobediencia toca tu puerta y te diga: aquí estoy, tú le puedes decir no, porque ahora Cristo me ha libertado, me ha dado el poder para yo decir no a la desobediencia. ¿Qué es un no a la desobediencia? ¿Cómo lo podemos transformar? Un no a la obediencia es un sí, perdón, un no a la desobediencia es un sí a la obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Dios te ha libertado para que tú puedas ser una persona obediente. Ahora, no solamente te ha libertado, ha puesto su espíritu dentro de ti. Si para ser desobedientes se era porque hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, pues dice Dios: lo que voy a quitar es el que tiene el control de tu vida, y pongo a alguien nuevo que tenga el control de tu vida ahora, y Él pone dentro de ti su Espíritu Santo, el que te capacita para que tú puedas ser obediente a lo que Dios te instruya. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otro punto, el más importante, y nos quedan 15 minutos. El más importante, hermano, el más importante de esta predicación: ¿cómo es que yo puedo ser una persona obediente? ¿Cómo? Porque yo quiero ser obediente, o porque me gustaría que tú dijeras después de esta predicación: yo quiero ser obediente, pero el problema es de que, pues no, ¿yo cómo? Porque mi corazón es dado siempre a fallar y a desobedecer. Bueno, primero que nada, 2 puntos para terminar. La obediencia es algo que se aprende. ¿Amén? Es algo que se aprende. Quiero que leamos 2 textos. Quiero que leamos en Jeremías, capítulo 35, y verso 13. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Dios mismo está haciendo esta pregunta. Por lo tanto, ¿qué podemos entender? Que la obediencia es algo que se aprende. Amén. Y tengamos claro eso. ¿Puedo yo no tener una actitud obediente? Tal vez. ¿Puedo no ser una persona obediente? Tal vez. Pero hay un proceso por el cual tú llegas a aprender la obediencia. Y Jesús también habló en claro. Avanza rápidamente un texto en Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el 20, escucha el 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y está hablando Cristo. O sea, él dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, que se conviertan, que se bauticen, y en tercer lugar dice que obedezcan. Y ustedes les van a enseñar a que obedezcan. Y él dice: todas las cosas que os he mandado. Amén, hermano. Cristo dice: las cosas que os he mandado. Y muchas de las veces nosotros como que leemos otra Biblia, porque nosotros leemos de la siguiente manera: las cosas que les he sugerido. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre una sugerencia y un mandato? El carácter, ¿no? Porque la sugerencia es de carácter, pues a ver si quieres o si no quieres. ¿Verdad que sí? Pero el mandato es de carácter: hazlo. Por eso Cristo dice claramente aquí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, con estos 2 textos, como el de Jeremías, como este texto, nosotros estamos viendo que la obediencia es algo que se aprende. Entonces, hermano, si tú al día de hoy eres una persona, un joven, que no eres obediente, bueno, el primer punto es reconocerlo, y el segundo punto es tener la disposición, como ya vimos, a querer convertirnos en personas o jóvenes obedientes. ¿Amén, hermano? Ahora sí, ¿cómo es que yo me convierto en una persona obediente? Bueno, mira lo que dice Cristo en Juan capítulo 14. Ya estamos ahí cerca en Juan. Juan capítulo 14. Busquen el verso 15, hermano. Son varios textos de ese Juan 14. Busquen el verso 15. Está hablando Cristo. Está hablando en la noche en que Él va a ser crucificado, en lo que le conocemos como la última cena. Todos esos capítulos son de ese momento, ese escenario. Juan capítulo 14, y nosotros buscamos el verso
15, como le dije. ¿Lo tienen? Mira lo que dice Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es lo que dice? Guarden mis mandamientos, ¿verdad? Pero pone una premisa antes de la indicación de guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que él dice? Si ustedes me aman, bueno, muéstrenmelo guardando mis mandamientos. Hermano, ¿cuántos aman a Dios? ¿Verdad que sí? Si yo te pregunto, hermano, ¿cómo tú sabes que amas a Dios? Tú vas a decir, porque yo siento bien bonito aquí dentro por Dios. Amén. Eso es lo que tú sientes. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú dices y sientes que me amas, tú lo vas a mostrar, ¿dónde? En tu obediencia. Yo no puedo decir, oh, yo amo a Dios. Hermano, yo amo a Dios. Yo soy un cristiano que amo a Dios. Pero cuando un texto me es contrario y yo lo escondo debajo de la alfombra, yo no puedo seguir diciendo que yo amo a Dios porque yo no le estoy obedeciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Cristo está ligando, hermano, la capacidad de obedecer a la capacidad de amar. Yo les hablaba a mis hijos y les decía, cuando ustedes como hijos son desobedientes, ¿saben qué es lo que están mostrando? Que no me aman como papá y que no aman a su mamá como mamá. Eso es lo que están demostrando. ¿Por qué? Porque si nos amaran, tratarían de demostrar sumisión, porque eso es la obediencia, sumisión, estar sujetos a ese que decimos que nosotros le amamos. Pues Cristo dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vayamos al versículo, déjate digo, son dos versículos más, al versículo 21, para que veas cómo Cristo es enfático en esta verdad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Así o más claro, hermano? Cristo está hablando una noche antes de morir. ¿Tú crees que emocionalmente, fíjate bien, sentimentalmente, emocionalmente, los discípulos no estaban afectados esa noche? Cuando sabían que se venía algo, que Cristo ya les había revelado, su crucifixión. Emocionalmente ellos estaban sensibles, ¿estamos de acuerdo? Y Cristo les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Él no dice, no depende su amor hacia mí, de cuán sensibles se sientan esta noche o después que me había colgado en la cruz, o cuánto te amamos. No depende de eso. Su amor depende de cuánto ustedes me obedezcan. ¿Estamos de acuerdo? Él vuelve a decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gran promesa, hermano. Promesa maravillosa. El que me ama es amado por mi Padre. Los cielos le aman al que me ama. Amén. Hermano, ¿amas a Cristo? Amén. Hermano, ¿obedeces a Cristo? Ándale, ya. Bajó gradualmente el amén. ¿Por qué, hermano? Si no estamos contando chistes ni mentiras, estamos hablando la verdad. El amor va ligado a la obediencia. Yo no puedo decir, te amo tanto, Dios, cuando no hay ni el más mínimo esmero en mi vida por serle obediente. Porque de otra manera yo me estoy engañando a mí mismo diciendo que le amo. El amor no se dice, el amor se muestra, el amor se vive, el amor se sujeta, el amor, hermano, se practica. Así que 1000 veces que yo diga Cristo te amo, no son iguales a una sola vez que yo le obedezca en algo que Él me está mandando. Y más si ese algo va en contra de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero no solo lo dice ahí. En otro versículo más adelante, en ese mismo capítulo, en el versículo 23, fíjate cómo Él vuelve a decir, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardo. ¿Por qué es tan insistente Cristo? Pues porque quiere que nos quede claro, para que no nos engañemos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y luego lo dice de manera negativa, hermano, como para que no quede duda de lo que está diciendo, es verdad. Dice, el que no me ama, ahí están los dos grupos. Hay dos grupos, hermano. ¿Cuáles son los dos grupos? El que le ama y el otro, el que no le ama. Y de los dos grupos él habla ahí, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que todo aquel que no guarda las palabras de Dios no es por otra cosa más que porque no le ama. Amén, hermano.
Ahora, ¿cómo puedo yo amar a Dios? ¿Cómo puedo obedecerle a Dios? Bueno, en 1 de Juan hay un texto que nos dice, y nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea que para que produzca o salga, brote el amor de mí hacia Cristo, yo tengo que primeramente ver cómo es que Él me amó. Cuando yo pueda comprender el tamaño y la dimensión de cómo Él me amó a mí, ¿sabes qué van a hacer genuinamente de mí hacia Él? Amor hacia Él. Y cuando yo le ame hacia Él, cuando tenga amor hacia Él, ¿sabes qué es lo que van a hacer genuinamente de mí? Obediencia hacia Él. Entonces todo radica en que yo pueda ver el amor que Él me tuvo a mí. Hermano, ¿no te amó el Señor a ti? Primeramente Dios, hermano, se encarnó. Amén. Tomó forma de hombre. Siendo el rey de todo, el Dios de todo, vino y se hizo hombre como tú y como yo, con esas debilidades que nosotros tenemos. Y luego, siendo hombre, hermano, pobre, fue a la cruz del Calvario a pagar un pago que Él no había hecho. Él fue a recibir un pago que Él no merecía. Ningún pecado se halló en su manera de vivir ni en su hablar. Y sin embargo, fue torturado como si no hubiera sido pecado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Para librarte a ti de esa condición. ¿No te amó? Tomó tu lugar, mi amado hermano. Eso es lo que tú tienes que ver. Cuando tú dimensiones lo que Él hizo por ti, y sobre todo que lo hizo por amor a ti. Lo hizo cuando tú eras su enemigo. Lo hizo cuando tú y yo estábamos haciendo cosas ocultas que le afrentaban a Él. Cuando nos estábamos burlando de Él. Muchos de los que están aquí oyendo la palabra de Dios en otro tiempo se burlaban de Él. Ay, vienen los hermanos. Ay, vienen los religiosos. Ay, otra vez con tu letanía. Y Él estaba haciendo las cosas por amor. Entonces, cuando nosotros dimensionemos el amor, hermano, que Él nos ha tenido dando su vida, es bien fácil decir yo te amo. Pero es hermoso cuando nosotros podemos mostrar amor sin palabras. Amén, hermano. Cristo dijo, yo no te voy a decir muchas veces que te amo, yo te lo voy a mostrar en una cruz, dando mi vida y mi sangre por ti. Amén, hermano. Ahí Él nos amó. Por eso dice que el amor, hermano, dice, consiste en que Él nos amó a nosotros. Entonces, tú vas a amarle cuando sepas lo mucho que Él te ama. Y tú vas a obedecerle cuando tú puedas amarle a Él. Entonces, ¿cómo me puedo convertir en una persona obediente, hermano? Amándole. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. Si obedecieres, otra vez está la obediencia. Si obedecieres a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, y escucha lo que dice, amando a Jehová vuestro Dios. Amén. O sea, Él está diciendo, si tú eres obediente, lo vas a hacer únicamente cuando tú ames a Jehová tu Dios. Si tú no amas a Jehová tu Dios, tú no puedes ser obediente. Porque si tú no amas a Jehová tu Dios, cada cosa que Él te pida para ti va a ser como una carga, un fastidio, algo que tú no quieres hacer. Por eso este texto dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. ¿Te fijas cómo el amor va acompañando a la obediencia? El amor incluso le va abriendo camino a la obediencia, porque si no, la obediencia va a ser algo a regañadientes y contraria para nuestras vidas. Amén. Quiero cerrar con un ejemplo. Ahora sí, ya vimos teoría, ya vimos consejos, ya vimos definiciones. Quiero cerrar con un ejemplo. ¿Alguien sabe algo de los recabitas? Los recabitas, hermano, no los recoditos, porque estaba pensando si los he escuchado. Los recabitas, hermano. Amén. Fíjense bien lo que dice de los recabitas. Este ejemplo, vayamos a Jeremías, capítulo 35. Resulta, mis amados hermanos, que Dios quería darle una lección a su pueblo de obediencia, lo que estamos hablando ahora. Y en el capítulo 35, fíjate bien lo que dice. Leamos el versículo 1. Vamos a atender de manera veloz esta cita. ¿Lo tienen? Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve la indicación, ve a la casa de los recabitas. ¿Quién eran esos? Pues quién sabe, ahorita lo vamos a ver. Ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. ¿Cuántos quisieran ser recabitas, hermano? A lo mejor muchos quisieran ser recabitas para
ese ofrecimiento. Dice, y dales a beber vino. Tomó entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Jabasinías, dice, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Dice, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán. Bueno, voy a brincar los nombres porque son difíciles. Dice, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guardia de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino, porque al final de cuentas, esto es lo que mandó Jehová. O sea, mira, para el ejemplo, Jehová habla con Jeremías y le dice, Jeremías, ve a la casa, a la familia de uno que se llama los recabitas, ve con ellos y les vas a decir que Dios los ha invitado a que vengan a su templo. Y cuando estén ahí en una de las cámaras, tú le vas a servir vino a ellos para que se alegren conmigo. Amén. Y no le dijo más nada, solamente tú haces eso. Y Jeremías va con esta familia y les dice, miren, ¿saben qué? Dios me ha mandado para que vengan, y ellos van. Y los invita y los mete a una de las cámaras del templo. Y luego les sirve a todos ellos copas de vino. Amén. Hasta ahí Jeremías está cumpliendo los propósitos de Dios. Pero vamos a ver la reacción. Dice el versículo 6. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab era un ancestro de ellos, un tatarabuelo. Dice, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, ni vosotros, ni vuestros hijos. Brínquese al versículo 8. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Brínquese al versículo 12. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, en ese momento, hermano, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme, escucha, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. O sea, Dios está premiando, hermano, a la obediencia. Dios está dándole un aplauso a la obediencia de los recabitas. ¿Cuál es la historia? Ellos tenían, hermano, más o menos 250 años en que Jonadab, un ancestro de ellos, les dijo, no quiero que beban vino, jamás. Mira, y generación a generación, ellos fueron obedientes al mandato. ¿Tú crees que no se les antojaba? Cuando veían a la sociedad de sus entornos bebiendo vino, ¿tú crees que no se les antojaba? Sí se les antoja, como a nosotros se nos antoja el pecado. Pero ¿sabe qué? Se guardaba. ¿Por qué? Porque había un mandato. Ahora, ¿cómo pudo haber sido posible que para ellos ese mandato fuera tan firme? Bueno, pues para que haya sido tan firme, seguramente la persona de Jonadab, tatarabuelo, fue una persona para ellos digna. Hermano, dígame, ¿Dios no es digno? Dios no ha hecho cosas maravillosas como para nosotros considerarle en alta estima, como digno de obedecerle, como digno de ser sumisos ante su presencia. Hermano, si el mandato de Jonadab, como dice el texto, fue firme para su familia, ¿cómo no va a ser más firme para nosotros, hermano, la instrucción de nuestro Dios, cuando dio su vida por nosotros? Para que la obediencia llegara a ser una realidad en la familia de los recabitas, ellos tenían que tener en alta estima al que dio el mandato y luego al mandato. Dos cosas: primero al que dio el mandato y después al mandato. Tanto que hasta en la misma presencia de Jehová les dijeron, beban vino. Les dijeron, un momentito, nosotros nos hemos guardado 250 años, generación tras generación, de no tomar vino. Dígame, ellos, esa generación que estaba ahí en el templo, dígame, ¿conocieron a Jonadab? No la conocieron, hermano, si tenían 250 años. Pero lo que se iba transmitiendo era algo que se transmitía firme. Yo te hago una pregunta, como papás, en este Día del Padre. ¿Estamos transmitiendo firmemente la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Estamos siendo íntegros con lo que estamos compartiendo a la siguiente generación, de tal manera que ellos puedan ser íntegros y guardar la palabra? Bueno, es una pregunta al aire. Ojalá lo estemos haciendo. Ellos no conocían a Jonadab, pero conocían el mandato. ¿Y sabes qué? Lo guardaron.
Y fue tan precioso delante de Dios una obediencia secular, porque estaban obedeciendo al mandato de Jonadab. Fue tan precioso que mira lo que dice el versículo 18 para terminar. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandato de Jonadab vuestro padre y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que él os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Les di una promesa. Pero mira, te prometo que de tu descendencia hasta el fin de los tiempos siempre va a haber alguien que esté en mi presencia todos los días. Hermano, al día de hoy, aunque no lo conozcamos, hay descendientes de este hombre Jonadab que al día de hoy están sirviendo a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, por esta promesa. ¿Por qué? Por la obediencia en la cual Dios se deleita. A ver, hermanos. Entonces, amados hermanos, vamos a cerrar nuestros bíblicos para concluir. La obediencia es el camino que Dios ha presupuestado para nosotros, para que nuestras vidas les vaya bien. ¿Amén? Y no porque nosotros dependamos de nuestras obras, sino porque nosotros, hermanos, estemos aceptando su autoridad y nuestra sumisión a la voluntad de Él. Entonces, si desde este día tú sigues viendo a la obediencia como algo pesado, como algo que me carga, como algo que me fastidia, como algo de lo que ya estoy harto, hermano, no estás viendo con los ojos correctos a la obediencia de nuestro